El presidente de Irán, Ibrahim Raisi, tuvo una gira por Latinoamérica. Este junio fue a Nicaragua, Venezuela, Cuba. Y creo que esta gira es muy importante. Es parte del proceso del fortalecimiento del mundo multipolar. Y también es parte de la construcción de un nuevo bloque geopolítico y económico en contra del imperialismo, a favor de la integración del sur y la cooperación sur-sur. Irán juega un papel importante en este proceso. Irán siempre ha sido patrocinador de los movimientos de resistencia en Oriente Medio, es decir, en Asia Occidental, siempre apoyando a los grupos antiimperialistas para defender la soberanía ante la injerencia y las guerras de Estados Unidos. También Irán ahora es parte del proceso de la integración euroasiática, es decir, Irán ahora es miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái. Esta organización es un grupo político y económico cuyos miembros son China, Rusia, la India, Pakistán, ahora Irán, también Kazajistán y otros países de Asia Central. Irán también quiere unirse a los BRICS, es decir, el bloque fundado por Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, y ahora Irán quiere unirse también a Argentina, Turquía, Indonesia, Argelia, Bielorrusia. Entonces hay muchos países que quieren unirse a los BRICS, incluyendo Irán. Y bueno, ahora estamos viendo la integración económica y política de Irán con otros países de Latinoamérica, que es importante porque, o sea, la estrategia del imperialismo, es decir, de Estados Unidos, de la Unión Europea, es dividir los países del sur para explotarlos, para explotar sus recursos naturales, para explotar la mano de obra de los trabajadores, de los obreros de estos países. Y en particular en Estados Unidos, si uno escucha el discurso en Washington, Estados Unidos siempre dice que Irán es una amenaza, entre comillas, porque Irán siempre apoya la resistencia contra el imperialismo, y no solo la resistencia, o sea, a través de la política, sino la resistencia militar. O sea, porque Estados Unidos todavía tiene tropas ocupando ilegalmente el territorio de Siria, robando el petróleo de Siria. También Estados Unidos tiene tropas ocupando Irak. O sea, Estados Unidos ha tenido tropas norteamericanas en Irak por más de 2 décadas, porque Estados Unidos invadió Irak en 2003 y todavía hay tropas ahí. Y en 2020, en enero, el presidente Donald Trump asesinó a 2 generales de Irán y de Irak. Qasem Soleimani, el máximo general de Irán, uno de los personajes más importantes en el gobierno iraní, fue asesinado por un dron en este ataque terrorista cometido por Trump, ordenado por Trump. Y también Estados Unidos mató al general de Irak, Abu Mahdi al-Mohandis. Y esos líderes, Mohandis y Soleimani, derrotaron a ISIS, el Estado Islámico, este grupo terrorista fascista que asesinó a miles de personas inocentes y básicamente tenía el apoyo de Estados Unidos como parte de su guerra contra el gobierno soberano de Siria para destruir el Estado de Siria. Una guerra que todavía continúa a través de las sanciones ilegales unilaterales. Entonces Irán jugó un papel importante en la derrota de ISIS, del Estado Islámico, y también para detener la guerra híbrida, la guerra de carácter no convencional de Estados Unidos contra Siria, y también para defender la soberanía del Líbano, otro país donde Estados Unidos y Israel siempre atacan. Israel ataca al Líbano. Siempre, cada par de años, bombardea al Líbano y bombardea básicamente todas las semanas a Siria. Y
Israel ocupó militarmente el sur del Líbano y asesinó a miles de inocentes civiles. Entonces, Irán siempre ha jugado ese papel importante apoyando, y bueno, la resistencia palestina contra el colonialismo de Israel patrocinado por Occidente, el imperialismo de Occidente. Entonces, ahora Irán también está construyendo una alianza con las fuerzas antiimperialistas y revolucionarias de Latinoamérica para resistir el imperialismo. Y bueno, Irán también tiene mucha experiencia en cuanto a las sanciones ilegales unilaterales de Estados Unidos, porque fíjense, Cuba, el pueblo cubano, el pueblo heroico de Cuba, ha aguantado, padecido un bloqueo genocida aplicado por Estados Unidos por más de 60 años. Inició básicamente inmediatamente después de la victoria de la Revolución Cubana en 1959. Y Estados Unidos básicamente inmediatamente después, bueno, en 1960 y 1971 impuso sanciones y un bloqueo económico a Cuba. Y hoy en día todavía ese bloqueo asesino continúa. También en Nicaragua, en la primera etapa de la revolución sandinista, tras la victoria de la revolución en los 80, Estados Unidos impuso un bloqueo también. Y el pueblo de Irán derrocó a un régimen, una monarquía, una dictadura patrocinada por Estados Unidos en el mismo año. Es por eso que se dice que la revolución iraní y la revolución nicaragüense sandinista son revoluciones hermanas. Entonces, obviamente, después de una guerra terrorista patrocinada por Estados Unidos contra el gobierno sandinista, contra el pueblo nicaragüense, con el bloqueo económico aplicado por Estados Unidos, los neoliberales básicamente robaron la elección y, bueno, gobernaron durante 16 años con el apoyo de Estados Unidos. Y cuando la revolución sandinista volvió al poder en 2007, la revolución nicaragüense continuó. Pero durante esos años de 16 años de la contrarrevolución y los neoliberales en Nicaragua, las sanciones contra Irán seguían. Es decir que el pueblo de Irán también, como Cuba, tiene la experiencia de aguantar décadas de sanciones ilegales, un bloqueo asesino aplicado por Estados Unidos. Eso significa que Irán ha desarrollado muchas formas de tecnología porque no tenía acceso a la tecnología de las empresas de Occidente, obviamente, porque no podía importar la tecnología para exportar el petróleo, para construir hospitales. Por ejemplo, entonces eso significa que Irán ha desarrollado su propia tecnología soberana, o sea, indígena. Es decir, que Irán tiene muchas formas de medicina que no existen en Occidente. Como Cuba, obviamente, Cuba tiene uno de los mejores sistemas de salud en el mundo, ¿no? Y los famosos médicos cubanos que han salvado millones de vidas a través del mundo. Entonces, Irán también desarrolló un sistema independiente de salud. También Irán desarrolló una nueva arquitectura energética, porque la mayoría de las empresas de petróleo y de gas son, las grandes empresas de Estados Unidos como ExxonMobil usan una forma de tecnología que Irán no puede usar por las sanciones ilegales de Estados Unidos. Eso significa que la empresa estatal de producción de petróleo de Irán tenía que desarrollar su propia tecnología soberana. Y eso fue muy importante porque cuando Estados Unidos impuso un bloqueo económico ilegal a Venezuela, la meta de Estados Unidos era destruir el sector petrolero de Venezuela. Y de hecho uno puede leer los informes de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, la EIA, y se jacta en sus informes que la producción de petróleo en Venezuela bajó muchísimo
Porque Venezuela, por las sanciones ilegales y el bloqueo asesino de Estados Unidos, Venezuela no podía y no puede importar la tecnología petrolera de las empresas de Estados Unidos para continuar el proceso del uso y la exploración de petróleo en Venezuela. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno de Irán le ayudó. Entonces, Irán le dio a Venezuela tecnología para modernizar su infraestructura petrolera. También Irán le dio, porque Venezuela tiene petróleo que es muy pesado y necesita petróleo más ligero para procesarlo, para usarlo como gasolina. Entonces, Irán le dio las otras formas de gasolina, de petróleo que Venezuela necesita para procesar su petróleo. Y, es decir que gracias a la ayuda de Irán, el sistema petrolero de Venezuela sobrevivió y continúa. Y eso significa que la economía venezolana sigue y el pueblo venezolano sigue desarrollando y luchando contra las sanciones ilegales de Estados Unidos. Bueno, entonces ahora también hay muchas ideas para desarrollar el comercio entre Nicaragua e Irán. Irán también tiene mucha experiencia con la agricultura, ¿no? Porque no podía importar los fertilizantes y la otra tecnología de las empresas occidentales, entonces desarrolló su propia tecnología agrícola. Entonces hay mucho en común que Nicaragua e Irán pueden compartir. También en Nicaragua hay una refinería que fue construida con la ayuda del gobierno de Venezuela durante el mandato del presidente Hugo Chávez, que se llama el Supremo Sueño de Bolívar, ¿no? En la costa pacífica. Y también Irán puede ayudar para modernizar la refinería con su tecnología. Y bueno, en Cuba también, Irán y el gobierno cubano firmaron varios acuerdos para fortalecer el comercio entre esos países. Entonces, estamos hablando este es el mundo multipolar. Cuando hablo mucho de la idea del mundo multipolar, ya existe, ya estamos viendo el fortalecimiento del orden multipolar, que es un orden democrático, realmente, porque Estados Unidos siempre habla del supuesto orden basado en reglas y nunca lo define porque significa un orden controlado por Estados Unidos con reglas hechas por Estados Unidos para dominar el mundo. Pero no, estamos hablando del orden multipolar y Irán juega un papel importante en este proceso de integración y en la cooperación sur-sur, también con China, con Rusia, esos países que son miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái y también de los BRICS. Y bueno, este agosto vamos a ver cambios históricos porque va a haber una cumbre de los líderes, los jefes de Estado de los miembros de los BRICS. Entonces, bueno, obviamente siempre voy a hablar y analizar esos acontecimientos políticos y económicos en el mundo en este proceso, en esta gran batalla contra el imperialismo.